Durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, al que les referí en el video anterior, sobre la militarización del país, brutal por todos lados, por donde le vean, en la participación que tuvo Jacobo Dayan, habló de esta investigación. Ya hemos subido información de esto aquí, ahora es más amplia, y de hecho crearon un sitio web que se llama así, permisoparamatar.org. Fíjense nada más las cosas tan graves que encontraron. Es una investigación que realizaron en un periodo de tiempo desde el año 2006, cuando el genocida sacó a los guachos a las calles, hasta el año 2022. Se encontraron, y ahora él explica la metodología, por lo menos 1,800 casos donde las Fuerzas Armadas federales, nada más federales, dice que incluso tuvieron que dejar de lado a las policías estatales y municipales porque si no la cifra sería infinitamente superior. Se encontraron por lo menos 1,800 casos en los que ha habido desaparición, ejecución o asesinatos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. Llámese ejército, llámese marina, llámese guardia militar. 1,800 casos que están perfectamente documentados en este sitio web, que de hecho está muy bueno. Así lo pueden buscar con su título, permisoparamatartodojunto.org. Y en la parte final de esta página, donde vienen algunos casos explicados, testimonios. Bueno, y también arriba no había visto, en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, está la base de datos. Esta base de datos es de 1,500 casos, donde se puede descargar, donde ellos pudieron demostrar que lo que revisaron mediante un software en miles de publicaciones del país, en webs de noticias, en blogs pequeños que informan a nivel local, ha habido participación del ejército, de la marina, en su caso, en su tiempo de la Policía Federal y ahora de la Guardia Militar, en este tipo de casos, violaciones gravísimas a derechos humanos, asesinatos, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, torturas, todo este tipo de casos. Por eso la web se llama así, Permiso para Matar, pero hay algo muy interesante, 2 puntos interesantes. Lo primero, que esto desmitifica que durante el sexenio del gusano ya no haya ocurrido este tipo de sucesos, que ya no pasaran. No, esto lo desmitifica. Y el modus operandi es el mismo, desde el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña, el sexenio del gusano, y seguramente va a ser el mismo en el sexenio de la Palurda. Se trata de una constante que empieza con el genocida Calderón, continúa con el delincuente Peña y con el gusano, y que hoy lo hemos estado viendo a inicios del sexenio de la Palurda, porque llevamos ya varios casos de este tipo. Ese es como primer punto. Y luego habla ya en la parte final, que dice, eso está como una investigación en desarrollo y lo está planteando como tal, habla de la gran cantidad, escuchen, de homicidios de militares a sus parejas. Brutales, que es un tema que se encontraron durante la investigación y que no ha sido investigado a profundidad. Muchos casos. Y la verdad es que lo creo, porque la forma de comportarse de estos criminales, pues no la dejan cuando salen del trabajo y se van a su casa. O sea, eso ya lo traen bien interiorizado. Esto destruye el discurso enclenque de que ya no es como antes, nosotros no damos órdenes de que asesinen al pueblo, no, eso es falso. No necesitan los guachos que les den la orden expresa desde presidencia. Al parecer ya traen permiso para matar, se los dan sus jefes. Es muy fuerte lo que dice Jacobo Dayan, muy fuerte. Busquen el texto, vean los capítulos, está interesante. Ya les habíamos subido información de esto para que vean cómo está la situación real en el país con la letalidad de las Fuerzas Armadas. Sí, muchas gracias por la invitación a Amnistía Internacional y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas aquí al Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Esta publicación, que inicialmente fue una investigación periodística y que acabó en libro, recientemente premiado con el tercer lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuters, surge a partir de una muy vieja investigación, ahora ya resulta muy vieja, aquella que habían hecho en el CIDE sobre letalidad a partir de una base de datos que se había filtrado y llegado al CIDE y a otros académicos con actos de violencia por agentes del Estado, y que dio lugar a este primer reportaje más bien primera investigación sobre los índices de letalidad de las fuerzas del Estado. Lo que hicimos, y me parece importante antes de hablar de los resultados concretos, la metodología, es un software que identificaba notas periodísticas de portales de todos los tamaños, locales, nacionales. Arrojó una base de datos de cerca de 60,000 notas que fuimos revisando una a una, además de solicitudes de acceso a la información, que bueno, pues un reportaje como esto ya no se podrá hacer próximamente, muy próximamente, al desaparecer el INAI. Y la otra es consultando todas las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos federal y las estatales, cosa que ya tampoco se podría hacer porque la CNDH ha decidido testar brutalmente todas las recomendaciones en su portal, además de que muchas comisiones ya ni siquiera tienen en línea las recomendaciones. Lo que encontramos fue, lo que tratábamos de buscar eran casos de ejecuciones extrajudiciales a personas claramente identificadas como personas no vinculadas con el crimen organizado. Es decir, casos como el de Jorge y Javier, que todas y todos conocemos, la persona que fue asesinada en un retén, los enormes casos que ya ha reportado Raimundo allá en Nuevo Laredo, de estas ejecuciones y desapariciones a personas no vinculadas con el crimen, y nos encontramos con un horror inmenso. A fuerza de repetir estos casos, que recordamos el caso de Jorge y Javier, y en la coyuntura recordamos otros, que el del retén, que el de en la carretera, pero se nos van olvidando, pudimos documentar más de 1,800 casos donde fuerzas federales, es decir, Ejército, Marina, Guardia Nacional, en su momento Policía Federal y policías estatales, asesinaron o desaparecieron a personas no vinculadas con el crimen organizado. Y decidimos eliminar a las policías municipales porque se hacía completamente imposible la investigación. La cantidad de casos crecía de manera brutal y también no pudimos, como se atravesó la pandemia, esto de investigaciones hecha en pandemia, una de las fuentes de información iba a ser acercarnos a todos los colectivos o la mayor parte de los colectivos de personas desaparecidas, a revisar sus casos y poder incorporarlos. Esa parte ya no se pudo hacer, se tuvo contacto con algunos. ¿Cuáles son los hallazgos? Evidentemente la cifra no es el universo, son 1,800 que pudimos documentar porque después, con trabajo periodístico local, se trabajó con 9 medios locales, en Tamaulipas trabajamos también, fueron a entrevistar a los familiares de todos los casos que teníamos identificados para validar que la historia reportada en más de un medio fuera consistente. Lo que encontramos es que cuando se tratan de ejecuciones por parte de Fuerzas Armadas, es decir, Ejército, Marina, ahora Guardia Nacional y en su momento Policía Federal, es decir, cuando son fuerzas federales, existe un patrón claro que es culpar de inmediato, culpar inicialmente a las víctimas, meterle mano a la escena del crimen. Eso no ocurre en los casos estatales, o no siempre ocurre en los casos de ejecuciones por parte de fuerzas estatales. Evidentemente culpar a las víctimas y en todos los casos, en la inmensa mayoría, una impunidad absoluta, a pesar de que hay declaraciones inmediatas cuando esto se hace público y cada uno de los casos se genera en discusión pública, decir que va a haber impunidad, incluso hay detenciones de algunos de los perpetradores, pero a mediano y largo plazo esas personas no acaban sentenciadas. Entonces, lo que encontramos es un patrón generalizado en el tiempo, de una forma igual de operar, sin importar el sexenio,
no importa si es el sexenio, este periodo es de 2006 a 2022, en la investigación, es decir, operan igual en el sexenio de Felipe Calderón que de Enrique Peña Nieto, que de Andrés Manuel López Obrador. La impunidad es exactamente la misma en los tres sexenios, y sí hay una ligera reducción en promedio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las víctimas de fuerzas militares, producto de la política de abrazos no balazos, que en pocas palabras era una política de retraimiento, de dejar hacer. Entonces, me parece que esta es una investigación que valdría la pena todavía profundizarla, pero ahí están los casos documentados uno a uno. Hay una base de datos pública en el portal permisoparamatar.org, donde están todos los casos que logramos identificar, cuál es la fuente, cómo se puede corroborar, y las más de 190 entrevistas que se hicieron. Y para terminar, para no acabarme mi tiempo, no quedarme pendiente en mi tiempo, hay otro elemento que me parece que es sumamente importante, de fenómenos que identificamos que ya no están en el reporte. Hay un fenómeno de feminicidios de fuerzas federales a sus parejas que no era una simulación de enfrentamiento, sino lo que era un asesinato de sus parejas en sus hogares, espeluznante. Quedaron fuera del informe porque no era bajo el mismo patrón de una simulación de enfrentamiento, pero ahí está, hay una base de datos que ya no se trabajó, se decidió dejar a un lado de este tipo de crímenes, sobre todo fuerzas federales, soldados, que asesinan a sus esposas de manera brutal en sus casas, que me parece que también, es un trabajo que han venido haciendo ustedes, que valdría la pena también echarle un ojo, que militares en activo están cometiendo este tipo de crímenes. Gracias.